Hi, backpackers. How you doing? ¿Qué tal, mochileras, mochileros? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? En esta ocasión no os podéis quejar. Fijaos el, el entorno en el que estamos. Estamos en pleno corazón de Londres. Estamos directamente transmitiendo desde el Big Ben. Como veis ahí detrás, tenemos aquí detrás el Big Ben y de las llamadas de Houses of Parliament, las casas del Parlamento, ¿vale? Así que más ambientados no podíamos estar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Qué tal estas semanas? Espero que lo hayáis llevado bien, que hayáis practicado un montón, que es de lo que se trata. Tenemos que practicar lo más posible, ¿vale? Para poder ir asimilando, para poder ir incorporando pues todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? En esta ocasión ya estamos con nuestra sesión número 3, donde vamos a trabajar con los contables e incontables. Parece que vamos para atrás, ¿no? Esto es Barrio Sésamo. Los nombres contables, los nombres incontables. Es decir, aquellos que se pueden contar, como imagino que suponéis, y la misma palabra indica, y aquellos que no se pueden contar, ¿vale? Y en función de esto, pues evidentemente van con un tipo de artículos, con otro tipo de artículos y demás. Es decir, que esto lo vamos a ver a continuación en nuestra sesión 3. Por supuesto, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pega que tengáis, pues me vais dejando vuestros comentarios. Cuanto más comentarios me dejéis, mucho mejor, porque entonces en estas introducciones que yo hago a las sesiones, lo que hago es pues solventar las dudas, las pegas que tengáis en la medida de lo posible, ¿vale? También no os lo he pedido hasta ahora, pero ya sabéis que esto funciona así en YouTube. Si verdaderamente os gusta, si verdaderamente pensáis que esto es útil para vosotros, que os está ayudando en vuestra vida, en vuestras necesidades, pues al final del vídeo os agradeceré que me deis el correspondiente like, ¿vale? Cuantos más likes haya, pues mucho mejor. Y evidentemente, ya como ya os digo también, os recuerdo al final del vídeo, pues la suscripción es muy interesante para vosotras, para vosotros, porque estamos más en contacto, más cerca y os aparecen inmediatamente en los feeds de vuestros canales los vídeos a medida que los voy subiendo, ¿vale? Bien, pues no me enrollo ya más y sin más dilación damos paso a nuestra sesión de hoy, la sesión número 3 según os he dicho anteriormente. Con nuestra tercera sesión. Ya sé que estáis ansiosos, que estáis deseosos de poder comenzar y finalmente aquí la tenemos, ¿vale? No tenéis que esperar más. Sesión 3 donde vamos a trabajar con los countable and uncountable nouns. Nombres contables y nombres incontables. Aquí tenéis una pequeña representación donde tenéis de todo. Contables, cosas que se pueden contar, objetos que se pueden contar, ¿vale? Como por ejemplo cebollas, huevos, manzanas, patatas. Esto es igual que en español. Sin embargo, hay otra serie de cosas que no se pueden contar, como por ejemplo el vinagre, el aceite, el agua. Es incontable, ¿de acuerdo? No podéis decir un agua, dos aguas, un aceite, dos aceites. Sí que podéis decir una botella de aceite, pero entonces ya estaríamos contando botellas, no estaríamos contando aceite y por eso son contables o son incontables, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a ver ya directamente los nombres contables y los nombres incontables, ¿vale? Countable or uncountable nouns. Bien, pues empezamos por los countable nouns. Ejemplos, aquí os he puesto unos cuantos ejemplos, pues para que sepáis de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, beach, que significa playa. Podemos contarlo, es contable. One beach, two beaches, three beaches, una playa, dos playas, tres playas, ¿vale? Accident, exactamente igual. Un accidente, dos accidentes, tres accidentes, ¿vale? Bottle, botella. Glass, que es vaso. Vegetable, que son plantas, son vegetales, se pueden contar perfectamente, ¿vale? Train, es un tren. Architect, es un arquitecto. Tie, es una corbata, se puede contar. Ahora bien, todos estos nombres, todos estos sustantivos contables, cuando van en singular, tienen que ir introducidos por un determinante. Cuando digo determinante me refiero a, por ejemplo, un artículo determinado, un adjetivo posesivo,
un adjetivo demostrativo. Los demostrativos son este, esa, aquel, aquella, ¿vale? Por lo tanto, si yo, todos ellos, por eso los pongo aquí entre paréntesis, without determiner, ¿vale? Porque todos ellos cuando van solos tienen que ir con un determinante. Sin embargo, algunos de ellos, algunas veces, nosotros en español podemos perfectamente decirlo sin ningún determinante. Por ejemplo, yo puedo decir mi padre es arquitecto, ¿vale? O necesito corbata para ir al evento. Sin embargo, en inglés no podrías decirlo. Necesitarías decir necesito una corbata. A tie. Escrito a tie, pronunciado a tie, ¿vale? Necesito, I need a tie. O my father or my mother is an architect, ¿vale? O is the architect, o is my architect. Pero no podría decir simplemente architect. Por lo tanto, resumiendo, cuando el sustantivo contable vaya en singular, necesita ser introducido por un determinante. Cuidado con esto, aunque lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, seguimos. Bueno, pues los típicos ejemplos que os pongo para que hagáis un poquito de práctica, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo con los huecos para que decidáis si va solo o si tiene que llevar algo delante. Dice, my husband is architect. Mi marido es, o mi esposo es arquitecto. You cannot enter without tie. Dice, no puedes entrar sin corbata. I take train to work. Dice, yo tomo tren para trabajar. Bueno, pues como siempre, lo podéis resolver tranquilamente. Paráis el vídeo, lo resolvéis tranquilamente. Y cuando ya estéis listas o listos, volvéis a dar al vídeo y aquí tenéis la solución, ¿vale? My husband is an o is your architect. Dice, mi marido es an architect. Cuidado, porque como la palabra, el sustantivo, empieza por vocal, empieza por A, pues en lugar de decir A, tengo que decir an, con N, ¿vale? Entonces, my husband is an architect. También podría ser is your architect, es tu arquitecto, es decir, cualquier partícula que me sirva para introducir al sustantivo, pero no puede ir solo. Siguiente ejemplo. You need a tie. Necesitas una corbata to enter, para entrar. You need your tie. Necesitas tu corbata. You need the tie, la corbata, to enter, ¿vale? Cualquiera de los determinantes que tenemos ahí nos sirven, pero sola no puede ir la palabra. I take a train o I take the train to work. Es decir, cojo el tren para trabajar o cojo un tren para trabajar, ¿vale? Bueno, pues seguimos con los nombres incontables. Uncountable nouns. Ejemplos de nombres incontables o sustantivos incontables. Pues tenemos travel, que es viaje. Mucho cuidado porque en un momento alguno me va a decir, pero Pablo, el travel es contable. Tú puedes decir un viaje, 2 viajes, 3 viajes. Sí, lo puedes decir. En inglés lo puedes decir, pero con otras palabras, no con esta, porque esta es incontable. Se refiere a viajar en general, ¿vale? Por lo tanto, tú en inglés no puedes decir travel, travels con esta palabra, no. Puedes decir travel. Por ejemplo, me encanta viajar, me encanta el viaje. I like o I love travel en general, ¿vale? Advice es consejo, exactamente igual. Mucho cuidado porque tú en español puedes decir un consejo, 2 consejos, 3 consejos, pero en inglés no. ¿Por qué? Porque consejo es incontable. Tú puedes decir te doy consejo o pedir consejo, pero no pedir un consejo. Porque si quieres pedir un consejo necesitas una palabra delante que es piece, escrito piece, a piece of advice. Lo veremos más adelante, ¿vale? Cheese, queso. El queso no se puede contar ni en inglés ni en español. Bread, pan. Exactamente igual. El pan no se puede contar ni en inglés ni en español. Cuidado porque ya sé que hay algunos o algunas de vosotras que vais a pensar, pero Pablo, vamos a ver, yo cuando voy al pueblo hay veces que voy a la panadería y pido un pan o pido 2 panes. Sí, es cierto que en España tenemos estos panes redondos, el típico pan de pueblo, que en lugar de decir una barra, pues decimos dame un pan. ¿Vale? Y entonces hay gente que también lo llama libreta, una hogaza de pan, ¿no? Pero también pues, tendemos o solemos decir un pan. Vale, esto lo hacemos nosotros, pero cuando decimos un pan nos estamos refiriendo a una pieza de pan. Nos estamos refiriendo a una hogaza de pan, ¿vale?
pero en esencia, pan en español también es incontable, exactamente igual que en inglés. Por lo tanto, si queréis pedir una hogaza, una barra de pan, tenéis que utilizar la misma palabra, piece of bread, escrito piece, lo veremos más adelante. Honey, miel, también es incontable en español. Wine, vino, también es incontable en español. Luck, suerte, incontable. Money, también es incontable. Y dices, un momento, pero el dinero se puede contar. Sí, claro. Puedes contar los billetes. Puedes contar las monedas. El que las tenga. Yo no las tengo. Por eso no las puedo contar. Pero el que lo tenga, lo puede contar, ¿vale? Puede contar billetes, puede contar monedas en la divisa que sea. Es decir, evidentemente no es lo mismo contar libras que contar euros que contar dólares, ¿vale? No es lo mismo. Es diferente tipo de dinero, pero lo puedes contar. Pero el dinero, en esencia, no lo puedes contar, no puedes decir tengo 3 dineros, tengo 4 dineros. Eso es incontable, ¿vale? Tanto en inglés como en español. Bien, rice, que es arroz. Furniture, es mobiliario. Cuidado con esta porque no es mueble. Hay gente que dice, I have several furnitures at home. No, perdona. Furniture no es mueble, es mobiliario. Por lo tanto, es incontable. Puede significar muebles, ¿vale? Porque cuando decimos en español mobiliario nos referimos a varios muebles, ¿de acuerdo? Pero la palabra mobiliario es incontable, tanto en inglés como en español. Por lo tanto, si quieres decir un mueble, tienes que utilizar la misma palabra que os he indicado antes. A piece of furniture. Lo vamos a ver más adelante. Hair. Puede ser contable o incontable. Cuando hablamos del pelo en general, el conjunto de todos los cabellos que tenemos en la cabeza, entonces es incontable. Pero si estamos hablando de uno solo, como vamos a ver a continuación, más adelante, pues entonces se puede decir a hair, es decir, un cabello. Lo veremos. Bien, pues vamos con los típicos ejercicios que os pongo, con los espacios, los huequecitos y demás, para que veáis, a ver, decidáis cómo ponéis la palabra que está entre paréntesis, ¿vale? Dice, you can buy bread in the supermarket, puedes comprar pan en el supermercado, a ver qué ponéis en el hueco, ¿de acuerdo? People need money to live, la gente necesita dinero para vivir, aquí no hay hueco, por lo tanto no tenéis que poner nada, ya os lo he hecho yo, necesita dinero para vivir, es incontable. ¿De acuerdo? Y por eso lo puedo utilizar aquí sin ninguna introducción, sin ninguna palabra adelante, ningún artículo indeterminado, por ejemplo, o ningún número, porque no lo puedo contar. This room needs furniture. Dice, esta habitación necesita mobiliario. Bueno, a ver cómo lo ponéis. Can you give me advice? ¿Me puedes dar consejo? Pues a ver qué ponemos, ¿vale? Bien, pues lo vemos. You can buy bread, some bread or a piece of bread in the supermarket. Dice, puedes comprar pan en general, sin especificar. Puedes comprar some bread, algo de pan, ¿vale? Bread puede ir con some. ¿Por qué? Porque con some no especificas, es una cantidad incierta, es algo de pan. Normalmente cuando decimos some estamos indicando cierta cantidad, pero no mucha, ¿vale? Y luego, finalmente, la palabra que os había dicho anteriormente, a piece of bread, es una pieza de pan. Nosotros no decimos una pieza de pan. ¿Qué decimos? Decimos una barra de pan, decimos una hogaza de pan, ¿vale? Por lo tanto, sería a piece of bread. Pero, entre paréntesis, ya os pongo que no podéis decir not a bread. No podéis decir un pan, ¿vale? A bread, no, porque es incontable. Y en el ejemplo, pues termina diciendo in the supermarket, en el supermercado, ¿no? Seguimos. People need money, people need some money to live. Es decir, la gente necesita dinero en general, o necesita algo de dinero, some money, para vivir, pero no un dinero, no a money, no se puede decir, ¿vale? Y por último, this room needs furniture, some furniture, a piece of furniture. Dice, esta habitación necesita mobiliario, es decir, necesita muebles. Podemos entenderlo como muebles, pero en realidad lo que estamos diciendo es mobiliario, ¿vale? Es decir, mobiliario ya sabes que significa un conjunto de muebles. Some furniture, algo de mobiliario, algún mueble, ¿vale? Y a piece of furniture sí que sería un mueble. Not a furniture, no podemos decir a furniture porque es incontable. Y por último, can you give me advice? Can you give me some advice? A piece of advice, como os había dicho antes. ¿Me puedes dar consejo? Ningún problema, porque aquí no estoy contando, es consejo en general, ¿vale?
¿Me puedes dar algún consejo? Some advice, exactamente igual. Yo no estoy contando, estoy utilizando una cantidad incierta, por lo tanto, no estoy especificando. Con un incontable no puedes especificar, pero sí que puedes utilizar palabras o complementos que indiquen falta de certeza, incertidumbre, ¿no? Y si queremos ya especificar, pues diremos a piece of advice, es decir, un consejo. Sería a piece of, ¿vale? Piece of advice. Y aquí en la imagen pues tenéis un ejemplo mucho más gráfico de los contables y los incontables, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos cookies, que son galletas, pues son contables, aquí tenemos 4. Sin embargo, cuando decimos cheese, que es queso, no lo puedes contar. Y dices, un momento, ¿cómo que no? Yo puedo contar un queso, 2 quesos, 3 quesos, sí, claro, pero es una pieza de queso, no el queso en general. El queso que tienes almacenado, aunque sean varias piezas, tú no puedes decir, tengo 4 quesos, tengo 5 quesos, cantidad, toda la cantidad de quesos que tengas en la despensa. No, sí que puedes decir, tengo 4 piezas de queso. Cuando nosotros en español decimos 4 quesos, nos referimos a 4 piezas de queso. ¿Vale? Entonces lo que estás contando es la pieza, no el queso. El queso es incontable. Bien, espero que esto haya quedado claro, ¿vale? Porque es igual en inglés que en español. Y finalmente, como recordatorio, pues aquí tenéis en letras moradas, quantity versus mass. ¿Para qué sirven los contables y los incontables? Pues sirven para especificar cantidad cuando la utilizamos con los contables, que ya hemos visto que se pueden contar, opuesto a versus, opuesto o en contraposición a masa. Cuando tenemos una masa, no se puede contar, ¿vale? Una masa de queso, una masa de aceite de oliva, una masa de agua, que es indivisible, no se puede dividir, por lo tanto no se puede contar. Una masa de arroz, por ejemplo, no se puede contar. Diré, ¿cómo que no se puede contar? Si yo lo meto, lo hago montoncitos, conto montoncitos, claro, porque has hecho montoncito, pero sin hacer montoncitos no lo puedes contar. Tienes que dividirlo y crear unidades. Unidades en paquetes, en vasos, en botellas, para poder contar, pero lo que cuentas entonces son los vasos, los paquetes, las botellas, pero no cuentas el producto, ¿vale? Bien, espero que esto haya quedado claro. Seguimos. Different meaning. Vale, hay algunos contables que son. Hay algunas palabras que pueden ser contables o pueden ser incontables. Algunos sustantivos que pueden ser contables e incontables. ¿Vale? Aquí tenemos unos ejemplos. Noise. Pues yo puedo escuchar un ruido concreto. Entonces, bajo ese punto de vista es un contable. Perdón, a noise. Un ruido concreto. Ahora, si hablamos del ruido en general, el ruido en general es incontable, por lo tanto tendríamos noise incontable y noise contable. Tenemos paper, que significa papel. El papel en general no se puede contar, ¿vale? Puedes contar una vez que el papel lo conviertes en algo contable, como por ejemplo hojas de papel, sí, puedes contar hojas de papel, pero el papel en sí mismo, el producto, la materia, no la puedes contar, ¿vale? Y cuando dices a paper, en inglés nos referimos a un periódico, ¿vale? Porque paper en inglés significa periódico. Veis que es la misma palabra, pero sin embargo tiene significado diferente. Aquí es la misma palabra hair y hair, como os he dicho anteriormente, es la misma palabra, tiene un significado muy similar, pero el concepto es diferente. Una cosa es hair, que es toda la cantidad de cabellos que puede haber, por ejemplo, en un cuerpo humano o sobre una cabeza, y luego, y no se puede contar, y luego tenemos a hair, que es un solo cabello, ¿vale? Tenemos room. Room como incontable es espacio. Es el espacio en general. El espacio donde cabe una cosa. Por ejemplo, en una habitación, pues decimos no hay espacio. ¿Por qué? Porque está todo lleno. Diremos there's no room. En esa habitación no hay espacio para meter más cosas, ¿no? Sin embargo, si hablamos del lugar concreto de la habitación, diremos a room. Por lo tanto, si decimos solamente room, es espacio. Y si decimos a room, es una habitación. Por lo tanto, es la misma palabra, conceptos diferentes y además significados diferentes en inglés. Tenemos experience y unexperience. Experience es la experiencia que tiene una persona como consecuencia de todo lo que ha hecho en su vida. ¿Vale? Sin embargo, unexperience, que es contable, es una experiencia, es una situación que uno ha vivido
es un conjunto de cosas que uno ha vivido en un momento dado. Es algo específico, no es algo general, extensible a todo lo que hemos hecho en la vida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues hay una diferencia. Ya veis que en función del significado y del contexto, pues evidentemente estas palabras, que son muy parecidas todas ellas, pueden ser contables o incontables. Así que cuidado con eso, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a trabajar con algunos ejemplos para que lo tengáis todavía más claro. Aquí tenéis el primero. Dice, I hear noise at this time. Dice, yo oigo ruido en este momento. Dice, there's too much noise. Hay too much, demasiado ruido here, aquí. I buy paper every day. Dice, yo compro, no sabemos si es papel o si es periódico. Ahora veremos a ver lo que es, ¿no? Every day. No tendría mucho sentido decir compro papel todos los días, ¿no? I need some paper. Dice, yo necesito algo de some paper, papel. Bueno, pues ahora veremos a ver cuál es la solución. Irlo pensando y a ver qué vais poniendo en los huecos. Otra tanda de ejemplos. There's hair in my soup. Dice, hay pelo en mi pelo o cabello. Según lo que como lo pongamos, ¿no? En mi sopa. Dice, you have very long hair. Tienes pelo muy largo. There is room for you. Dice, hay espacio o hay habitación, en función de lo que pongáis, para ti, ¿no? There isn't room for my books on the shelves. Dice, no hay espacio o no hay habitación para mis libros en las shelves, estanterías, ¿vale? I live interesting experience when I travel. Dice, yo vivo experiencia interesante cuando viajo. Vamos a ver cómo lo ponemos y en función de eso significará una cosa u otra, ¿no? Y luego finalmente dice, I have experience in this job. Dice, yo tengo experiencia en este trabajo. Bueno, pues nada, a ver, ¿cómo lo ponéis? Tranquilamente, parad, lo resolvéis y ahora viene la solución. Primeras soluciones. Dice, I hear a noise at this time. Dice, yo escucho, yo oigo un ruido en este momento. Como es en este momento, no es ruido en general, es lo que yo estoy oyendo en este momento. Por lo tanto, es específico y por eso es a noise. There's too much noise here. Dice, hay demasiado ruido aquí. Ruido en general. No estamos especificando qué tipo de ruido es, sino en general. No sabemos si es una cosa o son varias cosas las que están generando ese ruido, ¿vale? I buy a paper every day. Dice, compro a paper, un periódico, todos los días. No tendría mucho sentido decir que compro papel todos los días, ¿no? Podría ser, pero la verdad es que lo que más sentido tiene es decir que compro un periódico todos los días. Y I need some paper, pues necesito algo de papel, ¿vale? I need some paper, pues necesito algo de papel, sin especificar nada más, papel en general. En la forma que sea, puede ser en la forma de un cuaderno o puede ser en la forma de un folio, ¿no? Vamos con la segunda tanda de ejemplos. Dice, there's a hair in my soup. Dice, hay un cabello en mi sopa, un pelo en mi sopa. Precisamente lo tenéis aquí representado en la imagen, ¿no? No sé si alguno de vosotros, pero lamentablemente es habitual que uno vaya por ahí a lo mejor a comer o inclusive en casa y te encuentres un pelo en la sopa. La verdad es que no es muy agradable, ¿no? No es que sea tampoco una cosa de volverse loco, pero bueno, no es agradable y no suele gustar, ¿vale? Pues precisamente a este que está en la imagen no parece que le guste mucho. There's a hair, hair in my soup, ¿vale? Un cabello, un pelo. You have very long hair. Dice, tú tienes el pelo muy largo, claro, porque es todo el pelo, que está formado de cabellos, por cabellos, ¿vale? Pero en este caso nos referimos a todo el conjunto, por lo tanto, incontable. There is a spare room for you. Dice, hay una spare significa de más, ¿vale? Hay una habitación de más para ti. Spare room for you. Por lo tanto, una habitación. There isn't room for my books. Dice, no hay espacio para mis libros en las estanterías. Pues es lógico que sea espacio, ¿no? No vamos a decir habitación, porque habitación para los libros en las estanterías no tendría sentido. I live interesting experiences when I travel. Dice, pues yo vivo experiencias interesantes cuando viajo. Y finalmente, tengo experiencia en este trabajo. I have experience in this job. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro. La verdad es que puede ser un poco confuso porque muchas veces utilizamos en nuestro propio idioma este tipo de cosas y no caemos en la cuenta de cómo lo usamos, ¿vale? Pero ahora espero que después de esta explicación lo hayáis tenido más claro
Porque si lo tenéis claro en español, también lo tenéis claro en inglés. Muchas veces el problema que tenemos cuando aprendemos otro idioma, los españoles, pero también otras personas de otras nacionalidades, tienen el problema de que cometen errores en su propio idioma y cuando aprenden otro idioma que se parece mucho, como el inglés se parece mucho al español, pues cometemos errores en ese idioma que estamos aprendiendo. ¿Por qué? No porque no entendamos bien el idioma, porque no lo hayamos aprendido bien, sino porque como cometemos errores en nuestra forma de hablar, cuando queremos decir lo mismo, en este caso en inglés, pues trasladamos el error al inglés, ¿de acuerdo? Así que cuidado con esto. Bien, pues vamos ya con la práctica, el apartado de práctica. Ya sabéis que en este apartado de práctica depende de vosotras y de vosotros, ¿vale? Yo lo que hago, suelo hacer y voy a hacer a continuación es poneros pues una serie de ejemplos que pueden ocurrir perfectamente en la vida de cualquiera, incluyendo la mía. Pero lo ideal es que vosotras mismas, penséis en posibles cosas que tengáis necesidad de decir utilizando nombres contables y nombres incontables en los diferentes aspectos de vuestras vidas. Pues cuando estáis en casa con la familia, estáis por ahí con los amigos, cuando vais de viaje, cuando estáis en el trabajo, cuando estáis a lo mejor en clase, pues seguramente en vuestro día a día tenéis necesidad de utilizar muchas palabras contables e incontables, ¿vale? Bueno, pues pensad qué posibles cosas podríais tener necesidad de decir utilizando contables e incontables, pensad en ello, construir la oración, si tenéis dudas, consultadlas aquí, por ejemplo, en la sesión, o iros a agendaweb.org o a mansioningles.com, preguntad a alguien. El caso es que seáis capaces de construir vuestras oraciones y en la medida que estéis intentando hacerlo os van a surgir dudas. Bueno, pues esas dudas se resuelven, ¿de acuerdo? Y una vez que se hayan resuelto, pues ya lo decís y comprobáis, verificáis si está bien o está mal, ¿vale? Pues, por ejemplo, como acabo de decir, mirando aquí en la sesión o mirando en algún lugar, ¿no? Consultando con alguien. Tanto con alguien que también en un momento dado vais, ya os diré más adelante, pero en un momento dado también, si lo deseáis, vais a poder consultar conmigo, ya os diré cómo y de qué manera, ¿vale? Y eso sí, en la medida en la que intentéis practicar lo que vamos aprendiendo en cada una de las sesiones, en este caso los contables y los incontables, os motivaréis más porque vais a ver que esto que acabamos de aprender es aplicable inmediatamente a vuestras vidas y es útil. Y todo lo que es útil nos resulta útil en nuestro día a día, en nuestras vidas, nos motiva a utilizarlo, a seguir adelante y a disfrutarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo en esta sección de práctica siempre os animaré muchísimo a que hagáis toda la práctica que podáis tomando como referencia los ejemplos que yo os pongo y que ahora a continuación os voy a enseñar, ¿vale? Bien, bien, pues empezamos con I like coffee without sugar, ¿vale? Me gusta el café sin azúcar. Nosotros decimos el café sin azúcar, aunque al café le ponemos el artículo, en realidad es como si no lo tuviera, porque sin embargo, al final sí decimos sin azúcar. ¿Por qué digo azúcar solo? Porque me refiero a cualquier tipo de azúcar, ¿de acuerdo? Lo estoy utilizando como si fuera, bueno, como si estuviera hablando en general. De hecho, estoy hablando en general. I like coffee sin perdón, I like coffee without sugar, ¿vale? Que significa me gusta el café sin azúcar. ¿Qué café? Cualquier café. Estoy hablando del café en general, por eso estoy utilizando un incontable en inglés, sin ningún tipo de determinante delante, ¿vale? Y azúcar en general, exactamente igual. No utilizo ningún tipo de determinante delante porque me estoy refiriendo al azúcar en general. At home we buy a piece of bread for lunch. Dice, en casa compramos a piece of bread for lunch, es decir, una barra de pan. Ya sabéis que pan es incontable y tenemos que poner a piece of cuando queremos especificar. Por lo tanto, una barra de pan para el desayuno. Aquí en la imagen nos ha aparecido un recordatorio de la diferencia entre contables e incontables, sustantivos contables e incontables. Por ejemplo, contable, pues tenemos huevos, eggs, tomates, tenemos tomatoes,
¿vale? Croissants, pues croissants en inglés o cakes. Después tenemos nombres incontables, como por ejemplo el hielo, ice, el agua, water, el queso, cheese, que ya lo hemos visto. Y después tenemos food containers, que significan recipientes de comida. Pues los recipientes de comida sí que son contables. Por ejemplo, a pack of flour. Pues un paquete de harina. La harina es incontable, pero si la metes en un paquete puedes contar los paquetes, como hemos visto anteriormente. La Coca-Cola es incontable, pero si la metes dentro de una lata, se es una lata de Coca-Cola, ¿vale? Cuidado con esto porque hay gente que dice a Coke, una Coca-Cola, ¿vale? Es una manera muy coloquial de decir una lata o una botella de Coca-Cola. Pero si te refieres al objeto en concreto, ya sea botella, ya sea lata, tienes que decir delante a can of Coke. Ahora bien, si estamos hablando de latas de Coca-Cola y tú dices give me a Coke, dame una Coca-Cola, pues vale, sabes que te la van a dar envasada o bien en una botella o bien en una lata. ¿De acuerdo? Y así pasa con lo mismo, pasa con milk, con la leche, pasa con el atún, tuna y pasa con el helado ice cream, ¿vale? Que va dentro de conos. Bien, seguimos. I spread butter on a loaf of bread for breakfast. Dice extiendo, spread significa extender, untar, extender, ¿vale? Butter, mantequilla, on a loaf of bread, en una rebanada, ¿vale? La palabra loaf significa rebanada, en una rebanada de pan para el desayuno. Por lo tanto, aquí tenemos también bread, pero ya no es una barra, es una rebanada. O sea que tú el incontable lo puedes particularizar utilizando la palabra delante a la que te refieras, sea una rebanada, sea una barra, sea una loncha, si fuera jamón, lo que fuera, ¿no? Diets usually include slices of ham for dinner. Precisamente aquí tenemos la palabra loncha, ¿no? Slice. Dice, las dietas usualmente include slices of ham, lonchas de jamón. El jamón no se puede contar, pero las lonchas sí, ¿de acuerdo? Para la cena, for dinner. We have to change my eldest son's furniture because he's now a teenager. Dice, tenemos que cambiar el mobiliario de mi hijo mayor, my elder son's furniture, because he's now a teenager. Dice, porque ahora él o ella es, digo, no, él porque es hijo, porque ahora él es un adolescente, ¿no? Es adolescente. Muy bien, pues ¿a quién no le ha pasado esto? Normalmente, bueno, tanto si sois padres como si sois hijos, pues normalmente es muy habitual que ocurra, ¿no? Crecemos, nos hacemos adolescentes y tenemos que gastar el dinerito en cambiar la habitación y comprar nuevo mobiliario o nuevos muebles. En este caso, cuando hablamos tanto de mobiliario como de muebles, pensad que estamos utilizando la palabra inglesa furniture, ¿vale? Porque si fuera uno solo, sería a piece of furniture. Cuidado con esto. Parents give you advice, some advice, a piece of advice when you need it. Dice, los padres give you advice, te dan consejo en general, some advice, algún consejo, o si es uno solo, a piece of advice when you need it, cuando lo necesitas. Y finalmente, pues aquí tenéis lo que os recomiendo siempre, recordatorio de lo que os recomiendo siempre en nuestra sección de práctica, de que vayáis a agenda web para practicar, ¿no? Os he incluido aquí también la práctica para artículos, aunque lo recordaré cuando vayamos a la sesión 4, os aparecerá otra vez para recordarlo. Grammar Exercise 1 en la página web de agendaweb.org, en la parte de la izquierda tenéis el menú y en el menú os aparece Grammar Exercises 1. Ejercicio de gramática número 1 para los artículos. Entráis en el apartado de artículos y ahí tenéis ejercicio para los artículos. Vuelvo a repetir, esto lo aplicaremos en la sesión 4. Y luego Grammar Exercises 2, ejercicios de gramática 2, y entráis en el apartado donde pone countable and uncountable, contable e incontable. Y ahí tenéis ejercicios, bastantes ejercicios, para trabajar con los contables y los incontables y siempre con la ventaja, que ya os he dicho en más de una ocasión, de que la solución las tenéis al final de cada ejercicio para que os podáis autocorregir, ¿de acuerdo? Y luego finalmente recordatorio de la página mansioningles.com, donde también tenéis cantidad de actividades, todo ello está explicado en español, aunque los ejercicios de las actividades son en inglés, como es lógico,
pero las explicaciones están en español, ¿vale? Y tenéis cantidad de cosas con las que podéis practicar si tenéis tiempo y tenéis paciencia, ¿de acuerdo? Que son las dos cosas fundamentales para poder aprender nosotros solos cuando estamos trabajando online con un grupo de, en este caso, de sesiones tan completas como las que vais a ir teniendo a lo largo de los meses a medida que las vaya subiendo. Finalmente, recordatorio de vuestro diccionario online, un diccionario online que ya os he dicho anteriormente, que es muy útil, wordreference.com. Seguramente más de uno, más de una lo conocéis y ya lo habéis trabajado. La ventaja que tiene este diccionario es que, además de dar los significados de la palabra clave, os da otra serie de sinónimos y significados aplicados a diferentes contextos. Y si no aparece ahí, hay un foro donde se consultan giros idiomáticos, utilizaciones especiales de la palabra en función del contexto especializado o profesional donde aparezca la palabra. Si es en un contexto de medicina, es en un contexto científico, es en un contexto tecnológico, es en un contexto de arquitectura, pues ahí va a haber profesionales de ese campo que van a estar consultando y os van a dar solución para que podáis aplicar en ese caso lo que estéis buscando a un contexto determinado, ¿de acuerdo? Y finalmente, como siempre, if you like this channel, si te gusta este canal, subscribe, sign up, ¿vale? Suscríbete, en inglés sign up, para que estemos más cerca, para que estéis más actualizados de todo lo que vaya sucediendo, de lo que os vaya subiendo, que lo tengáis en primicia en el mismo instante en que yo lo suba, recordatorios, actividades y demás, que os servirá estar apuntados al canal para tener acceso inmediato a ellos y para tener estar en contacto pues con todo esto que yo os vaya subiendo de manera inmediata, ¿no? Por lo tanto, siempre es conveniente que estéis suscritas y suscritos al canal. Aprovecho para recordaros que, aunque os había dicho con anterioridad que iba a subiros las sesiones semanalmente, vais a tener seguramente, en función de cómo sea la sesión, si es una sesión que es muy corta, es una sesión que es un poquito más larga, pues seguramente, me refiero a contenido, si el contenido es muy largo, pues a lo mejor en lugar de distribuirlo en una sola sesión, lo distribuyo en dos sesiones, ¿vale? Si el contenido es más corto, pues entonces tendréis una sesión. De manera que si un solo contenido que tiene que ver uno con otro, un contenido con otro, están directamente relacionados, resulta muy largo, pues lo voy a distribuir en dos sesiones diferentes y entonces lo que haré será subiros en una semana dos sesiones, ¿vale? Con una separación de 3 días. En este caso, este contenido es un poco largo, porque este contenido iría conjuntamente con los artículos, pero como resultaba bastante largo, lo he separado y lo vais a tener en dos sesiones. Sesión 3, los nombres contables e incontables que acabamos de ver, y en la sesión 4 veremos el artículo, ¿vale? El artículo determinado e indeterminado y el SAM y el ENI. Y nada más, chicas y chicos, un placer como siempre estar con vosotras y con vosotros. Espero que esto os haya resultado de utilidad y os resulte de utilidad, os siga resultando de utilidad y seguiremos juntos en la medida en la que vosotros encontréis pues los contenidos que os facilito útiles para vuestras vidas y que espero que así sea. Thank you very much. Muchas gracias and see you in 2 or 3 days. Os veo dentro de 2 o 3 días. Bye bye. See you.